Vamos a hacer un resumen para intentar entender cómo es el balance de situación de una pequeña y mediana empresa, cómo tendría que ser, ¿no? Y intentar explicar qué es lo que representa. Entonces, lo más importante que tenemos que ver es que un balance de situación, ¿vale?, consta de dos partes, lo que sería el activo y lo que sería el patrimonio neto o pasivo. Bien, el activo básicamente lo que viene a representar es la estructura económica de la empresa, es decir, todo aquel conjunto de bienes y derechos que forman parte de la empresa. ¿Cómo está constituida esa empresa? ¿Qué existe en la empresa? ¿Qué hay? No solamente unos bienes materiales, sino además un conjunto de lo que forma parte, por así decirlo, de ciclo productivo, las existencias, deudores, clientes, inversiones financieras a corto plazo, periodificaciones, etcétera, etcétera. En resumen, es mi estructura económica. ¿En qué consiste? Bien, este es el activo, ¿vale? Por otro lado, tendríamos que hablar de qué representa el patrimonio neto y el pasivo. Vale, el patrimonio neto y el pasivo lo que representa es el origen de los fondos, es decir, de dónde ha salido la financiación necesaria, el dinero necesario, ¿vale?, para adquirir esta estructura económica. Bien, por lo tanto, tendríamos que, además, tener muy claro que, por supuesto, todo el origen de fondos se ha aplicado en una estructura económica. Existe, por lo tanto, una equivalencia financiera entre lo que sería todo nuestro total activo y todo nuestro total pasivo. Es decir, al cierre de ejercicio, incluso en cualquier balance de comprobación, en cualquier momento del ejercicio, cualquier balance tiene que estar perfectamente cuadrado, equilibrado. Esto quiere decir que la suma total del activo tiene que ser igual a la suma total del patrimonio neto y el pasivo. Entonces, concretando, origen de fondos, es decir, de dónde sale el dinero que necesito para aplicarlo en estos fondos, en esta estructura económica. Luego mi estructura económica y, por supuesto, hablando de fondos, pues esta es mi estructura financiera. Entonces, esto es principalmente lo que es el activo y lo que supone el patrimonio neto o el pasivo. Bien. En cuanto al activo, el activo tiene un criterio de clasificación que no corresponde con el criterio de clasificación que utilizamos para el patrimonio neto o el pasivo. Entonces, en cuanto a lo que es el activo, que aquí, como vemos, lo tenemos clasificado fundamentalmente en dos. Esta masa patrimonial aparece en dos submasas, ¿no?, que corresponden a lo que es el activo no corriente y el activo corriente. Bien, ¿esto qué significa? Que el activo se va a clasificar siempre por un criterio que es el criterio de la liquidez, es decir, de menos líquido a medida que voy descendiendo a más liquidez, ¿vale? Bien, como veis hay dos partidas, una que es el activo no corriente. Esto representaría el conjunto de bienes y derechos que van a formar parte de la empresa por un largo periodo de tiempo, ¿vale? Es de alguna manera, pues tanto inmovilizado, conocemos el intangible, el material, el inmobiliario, inversiones en empresas de grupo e inversiones financieras a largo plazo. Son todos aquellos elementos de la estructura económica de la empresa que permanecerán por un periodo superior a un año. Van a estar ahí dentro de su estructura. Sin embargo, hay otro conjunto de elementos que son los que forman parte del activo corriente, que son los que aparecen en este otro subelemento. ¿Qué significa? Significa que, por supuesto, representa el conjunto de bienes y derechos que no van a permanecer en la empresa durante un periodo superior a un año. Quiere decir que van a participar en el ciclo productivo, de manera que, por supuesto, que siempre habrá existencias, deudores, clientes, inversiones, ¿vale?, pero no serán las mismas. Existirán unas al inicio y otras al final del ejercicio, unos deudores al inicio y otros al final. O sea, son cantidades que irán variando. ¿En qué? En función de ese ciclo productivo. Por lo tanto, la diferencia está fundamentalmente en eso, en que el corriente forma parte de todo el conjunto de elementos que permanecerán de manera fija para participar como parte de la estructura económica a largo plazo, y sin embargo el corriente es aquel que variará, se modificará en un corto plazo, y además pues están ahí para ser utilizados en el proceso productivo y durante el proceso productivo, generando, como vemos, si hablamos de las cuentas, que para que os familiaricéis, fijaros,
Aquí estarían en el grupo intangible las que conocemos del 20, en el material el 21. Las inmobiliarias son todas las del 22. Tenemos además las de empresas de grupo, ¿vale? Y asociadas. Y luego tenemos las inversiones financieras, que son todas esas que vimos cuando utilizábamos las cuentas 250, cuando hacíamos inversiones a lo mejor en empresas de grupo, invertíamos con la intención no de mantenerlas para negociar, sino de que permaneciesen hasta su vencimiento en la empresa. Y luego, por otro lado, en el activo corriente, pues como veis están las existencias, que son todas del grupo 3, ¿vale? Veis que esta está en negativo, todas las que aparecen en negativo significa pues que tienen que aparecer restando, porque esta 39 corresponde pues con correcciones por deterioro. Tenéis las cuentas de clientes, veis la 437, la de envases y embalajes, la dotación de las provisiones que aparecen por deterioros, por posibles deterioros por insolvencias insolvencias de créditos, y la 493. Estas cuentas aparecen también restando. ¿Por qué? Porque tienen que aparecer cada una de ellas restando a la correspondiente cuenta a la que de alguna manera corrigen. La 437 es la de envases y embalajes a devolver, que por supuesto pues estará corrigiendo pues la cuenta de clientes, la 430. La 490 es deterioro, también corregirá la 430. Y luego tenemos la 493, bueno, pues que en este caso nosotros esta todavía no la hemos utilizado, entonces tampoco tiene más importancia, no profundicemos, pero para que sepáis, todas estas cuentas que aparecen siempre restando, entre paréntesis restando, corrigen alguna de las cuentas anteriores, los saldos. Y el plan nos dice que tiene que aparecer ahí. Son cuentas que tienen que figurar ahí, minorando el importe correspondiente de la cuenta a la que corrige. Bueno, y como veis aquí tenéis varias de este tipo, ¿vale? Entonces, cada una de ellas, bueno, pues forman parte de ese ciclo de explotación, ¿vale? En el corto plazo. Van a ser utilizadas o transformadas en el periodo, en el ciclo de explotación de la empresa, siempre inferior a un año. Y luego, por otro lado, entonces hemos hablado de la estructura económica. Vamos a ver de dónde salen los fondos, esto es, el dinero que yo necesito para poder, de alguna manera, mantener o tener esta estructura económica, y es mi estructura financiera. Entonces, está formado, por un lado, por lo que es nuestro patrimonio neto, formado por los fondos propios y subvenciones, y luego lo que es, esto sería la autofinanciación, es decir, todo el conjunto de recursos financieros que son propiedad de la empresa, ¿vale? La autofinanciación, los recursos que de alguna manera tienen su origen en la empresa o se generan como consecuencia de la actividad económica. Por eso aparecen resultados en ejercicio, reservas. Bien. Y luego tenemos lo que es el pasivo, que no es una fuente de financiación propia, es una fuente de financiación ajena. Son pasivos que no corresponden, no se generan dentro de la empresa. Son fuentes de financiación que vienen del exterior. Bien, ¿cómo se clasifica? Pues esto se clasifica de manera distinta a como clasificábamos el activo, que era de alguna manera de menos liquidez, que no sé si al final lo llegué a decir, a más liquidez. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera lo menos líquido, es decir, por ejemplo, una construcción, tarda muchísimo más tiempo en convertirse en dinero que una caja o un banco, ¿vale? Que sería nuestra liquidez máxima, que estaría en el efectivo. Y en este caso no funciona por ese criterio, funciona por un criterio que se llama el de la exigibilidad, es decir, y en este caso es también de menos exigible a más exigible. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto, de alguna manera, nuestros fondos propios tienen una menor exigencia, ¿vale? Tenemos más capacidad para, de alguna manera, negociar con los plazos en lo que lo tenemos en lo que nos lo podrían exigir, que nuestro pasivo corriente, ¿vale? En el que de alguna manera la exigencia pues siempre es en un plazo inferior a un año. Por eso diferenciamos estos pasivos, este es el no corriente, que es aquellas obligaciones, aquellos pagos a los que tenemos que hacer frente en un periodo de tiempo que es superior a un año. Y aquí estaría el pasivo corriente, o sea que el conjunto de deudas, de obligaciones a las que tendríamos que hacer frente, pero en un periodo de tiempo que sería inferior al año. Por eso, cuando en algunos momentos en los ejercicios económicos, cuando nosotros tenemos una deuda a largo plazo y llega un periodo de tiempo, un momento concreto en el que existe un tiempo para que esa deuda finalice que es inferior al año, entonces es necesario realizar una reclasificación y reclasificamos la deuda del largo plazo al corto plazo. Bien, para recordaros pues por aquí, muy importante,
En lo que son los fondos propios tenemos el capital, que podría estar escriturado, no exigido. Esto es cuando lo que llevamos a cabo es una ampliación o bien en el momento en el que se constituye la empresa. Entonces aparece según los periodos en los que se exige o no se exige, se escritura o no se escritura el dinero. Primas de emisión. Esto, recordad que es cuando se emite, pues hacemos una emisión, una ampliación de capital y se hace pues por un valor de reembolso que de alguna manera es superior siempre al valor nominal. Entonces ese valor por encima es lo que llamamos la prima de emisión. Las reservas, como sabemos, son aquellos beneficios que se han generado en ejercicios anteriores y que lo que se hacen es se llevan a distintos tipos de reservas porque así nos lo exige el Plan General Contable. Luego tenemos acciones y participaciones patrimonio propio, que está, como veis, obligatoriamente tienen que aparecer en negativo porque es una manera de reflejar que es una minoración de los fondos propios. Y tenemos los resultados de ejercicios anteriores. Si son negativos es la 121, por eso la reflejamos así, y si son positivos y no se han aplicado para nada, es decir, no se han aplicado para reservas o para una otra utilidad, tienen que quedarse en esta cuenta, la 120, que es la de remanente. Luego tenemos aportaciones de socios, los dividendos, que estos veis que aparecen también restando. Son, pues, ¿por qué? Porque los dividendos a cuenta son dividendos que se emiten cuando existe un beneficio a distribuir, es un acuerdo de distribución de dividendos cuando existen beneficios. Entonces, obligatoriamente tenemos que ponerlo en negativo porque lo que va a hacer es minorar, siempre hay que indicar que minorará los fondos propios. Por otro lado, las subvenciones, donaciones y legados, pues que son estas cuentas que nosotros no nos ha dado tiempo a utilizarlo, en este caso, a emplearlo en nuestro ejercicio contable. Pero bueno, son distintos tipos de subvenciones que habría que ir a cada cuenta del Plan General Contable y realizar el asiento adecuadamente. Vamos a ver. Tenemos por aquí la cuenta 129, que es la cuenta de resultado del ejercicio. ¿Vale? Esta cuenta tiene que aparecer en el patrimonio neto y justamente en este epígrafe, el epígrafe 7. ¿Vale? ¿Cómo determinamos este resultado? Pues este resultado es el que vamos a tener al 31 del 12 una vez que llevemos a cabo la regularización. ¿Y qué es la regularización? Pues hacer que todas las cuentas de gastos y de ingresos de alguna manera queden zanjadas, cerradas, saldadas contra la cuenta 129. Bien, entonces esta 129 es un resumen de todas esas operaciones. Entonces, por supuesto, tenemos otro elemento que es la cuenta de pérdidas y ganancias, que nos daría un resumen detallado de qué ha consistido todos esos gastos, todos esos ingresos durante el ejercicio. La cuenta de pérdidas y ganancias cuenta de dos resultados. Esto es un resultado de la cuenta un resultado analítico de la cuenta de pérdidas y ganancias, donde se separan por un lado todos aquellos ingresos y gastos que pertenecen a la explotación, esto es, a la actividad ordinaria de la empresa, y por otro lado todos aquellos ingresos y gastos que tienen que ver con lo que no es la actividad de la empresa, pero sí con todo lo que tiene que ver con el aspecto financiero, ingresos y gastos financieros. Bien, de los resultados, de la suma de los resultados de los dos, es decir, cuando hacemos ingresos menos gastos, tenemos lo que es el resultado antes de impuestos. Sobre este resultado, se harían los correspondientes ajustes que veremos más adelante y lo que se hace, se paga el impuesto sobre beneficios y tenemos el resultado definitivo del ejercicio. Este saldo que aparece aquí es justamente el resultado que tenemos aquí en la cuenta 129. Por lo tanto, cada vez que hacemos una compra o hacemos una venta, si hacemos una compra, por ejemplo, en el caso de que compremos a un proveedor, sabemos que el proveedor nos encontramos es de corto plazo, por supuesto, y es una cuenta que corresponde a las cuentas 400. Como veis, están aquí los proveedores. Cuando nosotros hacemos una compra, ¿qué hacemos? Hacemos exactamente compras con luego el IVA soportado a proveedores. Bien, esas compras sabemos que son cuentas de grupo 6. De alguna manera estarían recogidas en esta cuenta, la 129, en la partida que corresponde a sus gastos, porque esta cuenta agrupa por un lado gastos y por otro lado ingresos.
Igualmente, cuando hacemos una venta a un cliente, pues nos encontraríamos en la misma situación. Nos encontraríamos con que queríamos clientes a ventas. Entonces, la cuenta de los clientes, la 430 que tenemos aquí, la tendríamos operando contra exactamente la cuenta de pérdidas y ganancias, pero en este caso sería una venta, un ingreso. Por eso, de manera analítica, llevaríamos aquí las diferencias y así obtenemos el resultado del ejercicio.